Les doy la bienvenida nuevamente a mi espacio Vuelos del Águila. El día de hoy estoy con una invitada súper especial, se llama Carolina Ramírez Valencia. Ella es directora y fundadora de la Fundación Renacer con Amor. Nos va a contar sobre su historia, sobre sus características, sobre cómo logra llegar a ser la directora de Renacer con Amor. Hola Carmen, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, la fundación nace porque pues yo soy paciente con epilepsia. La fundación se llama Renacer con Amor y apoya a personas con epilepsia y discapacidad. Nace porque yo empiezo a buscar grupos de apoyo para participar de ellos con mi experiencia, porque pues yo llevo con esta condición 37 años, lo que llevo de vida, y de pronto uno se va sintiendo como solo y quiere como escuchar otras historias similares a las de uno, porque de todas formas surgen dudas. Empecé en la parte virtual y encontré muchos grupos de apoyo virtuales y encontraba historias que se relacionaban un poco con la mía, pero yo quería algo como más físico, como que yo tuviera contacto con otra persona y pudiera compartir más cercano en mi experiencia. A raíz de que no encontraba estos grupos, se empezó a formar uno en una institución, pero desafortunadamente ellos no pudieron seguir con ellos. De ahí nació un grupo pequeño, como de 4 personas. Y de pronto con la ayuda de unas amigas me dijeron: Caro, no hay una fundación que apoye esta condición en Medellín. Entonces empecé por creando un grupo en WhatsApp con las personas que había conocido en esa reunión. Y nos empezamos a reunir, a contarnos esas historias, casi que hacer un poco de catarsis, porque todas las historias, aunque teníamos la misma condición, son diferentes. De ahí se hizo un proceso más o menos de 2 años, donde trabajaba mucho como en la informalidad, ya apoyada de pronto por mi familia y por otras personas externas. Empecé a concebir la idea de crear una fundación y ya pues constituirme legalmente y empezar a mostrar la fundación y hacer un trabajo con ella. Y te pregunto, Renacer con Amor es un nombre como muy llamativo, cuéntame la historia. Sí, yo quería renacer porque lo queremos hacer desde el ser, ¿cierto? Quería trabajar el ser, ya vengo en un proceso de pronto de varios años trabajando con coaching y con diferentes pues, especialistas, y empecé a trabajar mi interior desde hace mucho tiempo y sabía que la única manera que yo podía de pronto sanar esta condición, porque siempre fue una pelea interna desde niña, porque yo sola, tengo 2 hermanas, mi familia se compone de 2 hermanas más, somos 3, pero la única que nació con una condición especial, por decirlo así, fui yo. Entonces era como siempre la comparación de por qué a ellas no les pasó nada y en cambio a mí sí. Entonces fue una pelea interna toda la vida, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay que empezar a trabajar el ser. Conozco una coach y empecé como a mirar, bueno, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a transformar y cómo vamos a mirar esta experiencia, porque todos son experiencias. Y ahí es donde como que nace la idea de renacer, o sea, estamos renaciendo a el amor, al espíritu, pues como a muchas cosas. Entonces lo quería enfocar desde el cero. Por eso renacer es con ese. O sea que te entiendo que digamos que debido a ese proceso de transformación interna que tú tienes y debido como a esa conversión del diálogo interno, te decides en un momento determinado a crear la fundación. A crear la fundación y ayudar a otros a empoderarse pues como de este mismo tema, ¿cierto? Porque me empecé a encontrar con las mismas afiliados de la fundación a que todos tenían el mismo diálogo interno, o sea, de rechazo, de no aceptación de la enfermedad o de la condición. Entonces, claro, cuando tú no aceptas algo, al contrario, él sigue, persiste. Exacto, has escuchado que lo que resistes persiste. Sí, okay. Entonces yo empecé a ver que las crisis disminuyeron. Eso no quiere decir que desaparecieron, no, porque hoy en día yo presento aún crisis, pero digamos que ya lo veo de una manera pues diferente, ¿cierto? También tenía mucha resistencia como en la parte médica, porque
también tenía como mi conflicto con los médicos. Entonces esa parte de exámenes, radiografías, bueno, todos los exámenes a los que yo de pronto todavía debo hacerme, también eran una pelea constante. Y en este momento yo estoy rodeada prácticamente todo el tiempo de médicos en diferentes especialidades. O sea que podríamos comprender que el cambio interno que has hecho te ha permitido ver diferente la epilepsia o la condición de epilepsia, mejorar o sanar o transformar tu relación con la parte médica. ¿Y qué más cambios podríamos decir que ha generado este espacio o esta transformación? Yo pienso que también desde lo social, porque de todas formas uno empieza a sentir cierto rechazo. Yo era una niña muy tímida. Desde pequeña mi mamá decía que no le gustaba como hablar con nadie, y desde pequeña estuve en acompañamiento psicológico, precisamente porque veían que necesitaba como ese apoyo para, pues, para poder salir adelante. Desde el colegio tuve una psicóloga y al principio no tenía compatibilidad con ninguna. Ninguna me gustaba, yo decía que yo no estaba loca, entonces que yo no necesitaba una psicóloga. Pero de pronto llegó a mi vida una psicóloga en el colegio que logró como conectar, por decirlo así, conmigo y ayudarme a aceptar, que fue o sea, yo creo que es el paso más importante, mi condición, a empoderarme de que si me da una crisis en un salón de clases donde éramos mínimo 30 niñas, pues obviamente todas entraban como en pánico, por decirlo así, hasta la misma docente. Y como lo hemos de pronto venido pues como trabajando en la fundación, las instituciones no están preparadas y capacitadas para, pues para hacer este manejo. Entonces ahí empezó pues a comprender que yo necesitaba empoderarme para que el día que me daba la crisis yo podía, cuando venía, pues volvía, ¿cierto? Porque esto es un estado a veces de inconsciencia, muchas veces se puede perder la conciencia o no. Uno viene como confundido, ¿cierto? Después de ese trance. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves las caras del profesor, las niñas, unas lloraban, mi hermana entraba en pánico. Entonces uno decía, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces ya era como pararme y decir, bueno, sí, me dio una crisis, pero hablarlo con naturalidad, que es de pronto lo más difícil, porque por ejemplo en la fundación tengo una niña que ella sale corriendo, o sea, sabiendo que puede recibir un golpe, se tapa la cara, ella dice, me avergüenza, porque incluso dicen, en la antigüedad la epilepsia era sinónimo de vergüenza, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sentir esto? Sí, bueno, es una condición como cualquier otra. Y a través de tu proceso interno, digamos, ¿qué encuentras en ti que te dice, bueno, o sea, ya sabemos que el acompañamiento psicológico fue fundamental, pero digamos, en tu pensamiento, ¿cuál fue ese cambio de pensamiento que tú dices, bueno, a partir de este momento cambio mi percepción, hablo, me empodero? Explícame un poquito más como desde Carolina, ¿cuál fue esa característica que te permite ayudar a hacer esa transformación? Que como yo empiezo como a buscar todo, pues como a otras personas que tengan la misma condición mía y mirar qué me podían aportar, yo veo que muchas de las personas que yo conocía ni siquiera eran profesionales, no llegaban ni siquiera a eso, y yo tenía una condición de pronto diferente a muchas. Entonces yo había llegado, por ejemplo, a terminar toda mi carrera, incluso mi especialización y bueno, algunos diplomados. Y yo veía que las personas que estaban, pues que eran con mi misma condición, ni siquiera llegaban a la primaria. Incluso en la fundación hay personas que no saben leer ni escribir. Entonces yo decía, eso es gravísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no los impulsaron? Entonces ahí es donde yo digo, ahí hay que hacer algo, pues, porque no puede pasarse uno toda la vida en una condición que está desvalorando a la persona. Entonces ahí fue cuando, pues desde mi carrera como abogada, también era otra cosa. Cuando yo empecé a buscar la ley, no hay una ley que, digamos, respalde a estas personas. Sí, hay una, la ley 1414, pero los beneficios son pocos y había que profundizar. Pues yo decía, bueno, yo soy abogada, desde el derecho hay algo que hacer. Entonces, en este momento, por ejemplo, con una universidad,
ya estamos haciendo un proyecto de impacto social, o sea, qué hay en la legislación para estas personas y cómo se va a impactar. O sea que si te comprendo bien, con el acompañamiento de esta universidad están generando cómo impactar la problemática, digamos que la falta de conocimiento de las personas con esta condición, o qué están haciendo con esta población que no tiene, digamos, los suficientes recursos como para avanzar a nivel de carrera, o qué están haciendo. Se está haciendo un proyecto investigativo desde la función o desde la parte investigativa, la línea de investigación que tiene la fundación con unos abogados y otros profesionales que se alinean a ellos. Entonces están haciendo cuántas personas hay con epilepsia, cómo es el impacto social. Entonces apenas está como en ese proceso que más adelante pues dará unos resultados y arrojará pues como estos resultados que se esperan. ¿Sí? Y te pregunto, a nivel del ser, tú me decías renacer, es porque es un trabajo a nivel del ser. ¿A nivel del ser están haciendo algo o están apoyando de alguna manera a la población? Nosotros tenemos en la fundación varios programas. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Club Renacer. Entonces ahí, por ejemplo, es un programa más lúdico donde nosotros queremos, es como, hablamos de inclusión, hablamos de actividades que sean incluyentes, ¿cierto? Donde haya esparcimiento, donde se generen actividades culturales, deportivas, para que las personas tengan como más integración. Eso desde ese programa. Tenemos el de política pública, pues que ahí lo que hacemos es incidencia en la política pública, pero donde la idea es que las mismas personas de la fundación sean partícipes de esa política pública. Y está el programa de Entrenacer, que es donde nosotros tenemos invitados, ahí entra pues mucho la parte profesional, los médicos, neurólogos, psicólogos, que nos regalan charlas, conferencias, para ir educando a la población. Entonces nosotros buscamos como ir desmitificando a través de estos programas y educando no solo a los pacientes, sino a las familias que los rodean, ¿cierto? Y a la comunidad en general. Bueno, Caro, me gustaría hacerte una pregunta y es que tú lo decías, inicialmente cuando hay ciertas circunstancias, la primera reacción puede ser rechazar la experiencia, puede ser sentirme víctima de Dios, el universo, las circunstancias, qué sé yo. Digamos, tener una posición pasiva y una postura como de recriminar ante la vida ciertas situaciones, ¿cierto? A mí me llama profundamente la atención porque en algún momento tú haces esa transformación y tú logras pasar de ser una persona con una condición y una resistencia ante la vida a pasar a ser la directora y la creadora de una fundación, o sea, la persona que habla, que está empoderada de una causa, que da una voz de aliento. Entonces, me gustaría saber qué fue lo que te llevó a ese clic, a ese cambio y a tocar tantas vidas. Yo creo que nada educa más que el ejemplo. Entonces yo busco de pronto con mi ejemplo estimular de pronto a muchas madres, porque en un evento que de pronto se realizó ya hace algún tiempo, cuando yo conté mi historia, muchas mamás me contactaron y me decían, ay, pero ¿cómo hicieron para que salieras abogada? Pues porque entonces mi hijo también lo puedo sacar adelante. Cuando yo veía que muchas personas no progresaban como de la misma manera que yo había progresado, entonces ahí fue cuando yo decía, pero si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues el estado de víctima no me va a ayudar, ¿cierto? Uh-huh. Entonces empecé pues como a buscar alternativas, como ya te lo había dicho antes, sí apoyada de profesionales obviamente, y empecé a concebir la idea de que se podía hacer un liderazgo a favor de esta condición y empezar a ayudar a esas personas, niños o adolescentes o incluso adultos que se sienten rechazados o simplemente ya no quieren asumir como una condición y quieren quedarse de pronto en una posición cómoda, en la posición de víctima, porque de pronto esa posición me trae muchos beneficios, me trae que sea la consentida de pronto de la casa, ¿cierto? Entonces cuando ocurre eso,
ocurre la victimización y nosotros no estamos para sentirnos víctimas porque esta condición no me hace ni menos, pero tampoco me hace más. Ahí es donde yo digo, bueno, pues no hay un programa, no hay una fundación, no hay una persona que esté de pronto liderando esto aquí por lo menos en Medellín, puede haberlo en otras ciudades. Entonces ahí es donde se cambia como el chip de, bueno, de víctima, pasemos a buscar cómo podemos ayudar a otras personas. Yo pienso que el sentimiento de ayuda, a todas las personas siempre nos gusta ayudar a otros. Yo creo que eso es intrínseco del ser humano. Entonces, y más por mi profesión, porque el derecho es una carrera social, es una carrera de ayuda, es de una ciencia humana. Entonces, no estaba como tan desligada de lo que soy yo y de lo que en el proceso llevo a hacer, a llegar a formar la fundación y yo acompañada obviamente de muchas personas estamos ayudando a cambiar el chip de muchos otros nuestros afiliados y de las personas que de pronto buscan la fundación. Claro, y tengo una pregunta. Tú me decías que tu familia ha jugado un papel importante, ¿cierto? O sea, te pregunto, ¿tu familia tiene algún concepto o tuvo algún concepto diferente o que tú sientas que ese fue un respaldo súper determinante para tu proceso? Sí, por ejemplo, mi mamá es docente. Entonces ella nunca permitió que de pronto en el colegio, que fue la etapa más dura, los profesores, digamos, me hicieran sentir menos porque muchas veces le aconsejaron llevarme a un colegio de niños especiales porque no contaban con lo que yo te decía, la educación de decir, bueno, es que una crisis se maneja de esta manera, ¿cierto? Entonces fue determinante porque ella siempre estuvo como orientada de los mismos neurólogos a decirle, no, ella puede llevar una vida normal. Obviamente sí tuve dificultades de aprendizaje, hay cosas que uno no puede negar, ¿cierto? Pero un problema de aprendizaje lo puede tener una persona que tenga epilepsia o que no tenga nada, ¿cierto? Porque eso es independiente. Entonces, mis hermanas siempre pues han sido como el apoyo, nunca he tenido pues como un sentimiento de rechazo pues de ellas hacia mí no. Sí me comparaba a veces porque claro, no era lo mismo cuando yo me enfermaba y de pronto estaba en una hospitalización a ellas que de pronto pues no tenían nada. Pero siempre han sido como el apoyo, de hecho son el apoyo en este momento en la fundación. Tratan de apoyarme en lo que más se puede desde sus saberes y claro, el entorno familiar y el entorno social son muy importantes para tú poder avanzar y fueron de las que más me apoyan en la creación de la fundación y en el desarrollo pues de ella. Caro, y te pregunto, si en este momento tuviéramos la posibilidad, digamos, de agradecerle a la condición de la epilepsia como persona y la tuviéramos enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué le agradecerías? Sin ella creo que no sería lo que soy hoy, porque pienso que ella me impulsó de pronto a sacar muchas cosas adelante. A veces tenemos que vivir como ciertas situaciones para salir adelante, entonces yo le doy las gracias porque aunque es dolorosa y de pronto todavía persiste porque pues es innegable que todavía pues presento crisis, me permitió reconocerme más a mí misma, descubrir muchas cosas en mí, muchas capacidades y llegar a ser lo que soy hoy y formar lo que formé, que es la fundación, que obviamente pues cada día avanza más. Todo es un proyecto, pienso que todo es perfecto. Si Dios me permitió y puso en mí esta condición, es porque sabe que soy capaz con ella. No creo que Dios le ponga a uno una dificultad con la que no pueda. Y aparte de eso, creo que si ahora me puso a liderar una fundación, es porque es mi proyecto de vida y creo plenamente en los proyectos de vida que todos tenemos. Todos venimos a cumplir un proyecto y de pronto, de tantas personas que sufrimos esta condición, pues Él me puso como esta tarea de venir a liderar una fundación como esta. O sea que de alguna manera, aunque la epilepsia se presenta como condición, digamos que ha sido como esa maestra en tu vida o como esa compañera que digamos inicialmente no pudimos manejar, pero que aprendiste a manejar,
pero que de la mano de ella llegas a brillar, llegas a acompañar tantas personas, llegas a ser como una especie de luz o guía para tantas personas. Yo la describiría como una maestra. Sí, es una maestra porque indudablemente uno puede llegar a ser el faro a otras personas que en todo lo ven negro. Entonces, cuando tú cuentas una historia, de pronto como la mía, pero habrán muchas más, muchas personas pueden visualizar que encuentran una luz, hay un camino, entonces tú puedes ser el ejemplo, era lo que yo te decía, o sea, el ejemplo es vital, las historias de vida, los testimonios. Eh, yo pienso que es una maestra que está en mi camino, tal vez algún día desaparezca o simplemente esté ahí un tiempo, o no desaparezca porque simplemente se necesita para seguir lo que estoy haciendo, que es lo de la fundación. Y yo pienso que simplemente aprendí a convivir con ella después de tanto rechazo. Y a sacarle lo mejor. Y a sacarle lo mejor, claro, y a convivir con ella porque de pronto es un paso muy difícil porque no es fácil, pero es empezar como a mirar lo positivo que ella tenga, aunque no nos guste. O sea, yo creo que lo más importante en este espacio es el empoderamiento que tú me estás relatando, la capacidad de transformar los problemas y la capacidad de pararte desde una perspectiva de empoderamiento. Quiere decir que aunque las circunstancias estén presentes en mi vida, no me definen. Y aunque estén presentes, yo las transformo. Entonces, yo te quisiera decir que primero te felicito, me pareces un ejemplo para muchísimas personas, inclusive para mí, por eso te seleccioné como invitada, porque admiro tu perseverancia y tu capacidad para avanzar. Te quiero decir que muchas gracias y bueno, te voy a pedir un regalo. Puedes escoger. ¿Qué tal si nos regalas a mí y a los oyentes? Puede ser una película, puede ser una canción, puede ser un libro, puede ser una frase. ¿Con cuál te identificas más y qué nos quieres regalar? De pronto el libro me ayudó mucho, El plan de tu alma. El plan de tu alma es un libro muy especial porque es contado primero por historias, entonces es muy didáctico y yo sé que de esa forma las personas pues como que se pueden relacionar más con él. En ese libro pude sanar ciertas cosas de mi vida y pude encontrar el por qué yo venía, pues, o vine a este mundo, por decirlo así, o a este plano, con esta condición. Entonces, el libro, El plan de tu alma. Una canción, Creo en mí de Natalia Jiménez. La verdad es que la canción tiene un mensaje muy claro y es muy llamativa. Y yo creo que la frase es que todo es perfecto porque todo pasa por algo y así sean experiencias que de pronto no sean muy amables, por algo llegan a nuestra vida y todo es un aprendizaje, o sea, y así hay que verlo para poder seguir avanzando en nuestra vida. Bueno, tú mencionas en el libro El plan de tu alma, digamos que, o ves en el libro como la posibilidad de, digamos que reenfocar la situación y de pensar que esta condición o esta maestra, como tú lo llamas, está en tu vida para llevarte a un propósito, ¿cierto? Entonces, le dirías a nuestros oyentes que las situaciones se presentan en nuestra vida porque tienen un propósito. Sí, claro, todo tiene un propósito y en el libro hay una historia en particular y es una persona que queda ciega, nace ciega a raíz de le sobró oxigenación. La enfermera parece que se excedió cuando colocó el oxígeno y llegó a sus ojos y la dejó ciega. Y en mi caso fue que faltó oxigenación en el cerebro. Entonces cuando yo veo esa historia pues me confronté con ella y yo decía, en mi caso fue una falta de oxigenación en el cerebro lo que pues me dan las crisis. Y a esta persona la dejó ciega. Entonces de no haber quedado con esta, hubiera podido quedar con otra condición, pues no lo sabemos, eso no nunca lo vamos a poder saber. Pero digamos que el libro es muy claro y es de un aprendizaje importante. Bueno, Caro, de verdad que te digo que gracias por ser un testimonio, gracias por ser un águila más,
porque de alguna manera, aunque se presentó la condición, aunque se presentó el problema o la condición inicial, digamos que fuiste capaz de volar alto, de sobreponerte ante una postura inicial, digamos que transformar esa situación. Y hoy por hoy yo siento que eres un ejemplo de vida para muchas personas y me gusta mucho tu testimonio porque habla de trascender situaciones, habla de que aunque tengas una capacidad o una condición puntual en tu vida, no merma tu capacidad, ¿cierto? O sea, siento que tu testimonio es de mucha ayuda para muchas personas, para muchas mujeres, que es más, muchos hombres, que muchas veces no tenemos ninguna condición o ninguna situación, pero nosotros mismos nos autolimitamos. Entonces, te quiero decir que muchas gracias por ser como esa luz, como esa guía inicial y gracias por compartir tu testimonio. Gracias. Y quería como decir algo más. Esta condición no nos define, porque ese es un grave error. O sea, como tienes una condición, crees que esto te define y nosotros somos mucho más que una condición. Entonces es como aprender a rescatar el valor que tenemos cada uno de nosotros y digamos que en el caso de, por ejemplo, de mamás, porque me pongo pues como en esa situación que están sacando adelante esos niños, es decirles que el niño no es esa condición, es más que esa condición y poderlos como visualizar, que los niños se visualicen y salir adelante. Entonces yo creo que es como un mensaje muy claro, o sea, somos más que una simple condición. Bueno, Caro, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno amigos, así terminamos el día de hoy. Muchas gracias por su acompañamiento. Recuerden hacerse presentes cuando tengan historias así inspiradoras como la de Carolina. Recuerden entonces seguirnos en el programa Vuelos de Águila a través de la plataforma Conversión Digital.